Para presentarlo a él, que ya está en nuestra mesa de trabajo, lo vamos saludando, le decimos muy buenos días al señor Diego Carpincho Varela, Capibara Varela era, ¿no? No, mira que vino bien peinadito, vino el señor hoy día. ¿Cómo le va? Y algunos pasaron de largo. No me diga. Sí, Cuente las ausencias, fíjese. Sí, son muchas, la veo media mermada a la tribuna, sí. La tribuna está bien hoy día, bien Lautaro, bien Lucas, Rodo, bueno. Bien. Y gente desde el más allá también que está aportando. Ya estamos cerrando los carnavales. ¿Cómo le va, Paulita, Martín? Muy bien. Todo muy bien. Bueno, vamos a analizar un poquito la política. Estoy muy preocupado yo, ¿sabes? ¿Por qué será? Porque veo que hay un comunismo creciente. ¿No se dio cuenta usted, no advierte? Porque está toda esta exacerbación de la agresividad, el escándalo Libra, la pelea de Santiago Caputo con Manes, el discurso del señor presidente, y hay creciendo un comunismo en la Argentina. Podríamos llamarle la Liga de la Contramotosierra. El sábado, 1 de marzo, el intendente Gustavo Sadi abrió las sesiones del Consejo Deliberante, el periodo ordinario de sesiones del Consejo Deliberante de la capital, con su mensaje a los concejales y a la comunidad capitalina, un informe de gestión. Y allí marcó diferencias con el presidente Javier Milei. Y dijo, bueno, nosotros no creemos en la motosierra, no creemos en la destrucción, sino creemos en la construcción. Creemos, dijo Sadi, en una ciudad que no abandona, en una ciudad que genera oportunidades y sobre todo en una ciudad más productiva, más humana, más justa e igualitaria para todos. Entonces Sadi, que es un discurso que él viene sosteniendo hace bastante tiempo, incluso durante toda la gestión de Milei, que ya lleva más de un año, y que se puede sintetizar o resumir, para confrontarlo con Milei, en la intervención del Estado. Milei es un tipo, el gobierno nacional dice, el Estado no debe intervenir, la motosierra debe llegar hasta su última instancia, en el último discurso ante la Asamblea Legislativa, dijo, hasta que desaparezca el Estado prácticamente. Y Sadi viene sosteniendo un discurso diciendo, no, no creemos en la motosierra, el Estado debe estar presente, el Estado debe asistir a la gente que está desprotegida, promover la actividad económica, estimularla, promover la inversión, el sector privado, etc. Intervención del Estado. Hoy salen publicadas en el diario Lancasti, en la tapa, unas manifestaciones del gobernador Raúl Jalil. En el marco de esta exacerbación de los ataques, de la agresividad, de la hostilidad que ha escalado desde el estallido del Cryptogate. Y dice Jalil, el país necesita generar espacios de diálogo y consenso, las diferencias políticas siempre están, pero no pueden ni deben ser incompatibles con acuerdos de fondo para mejorar el posicionamiento de la Argentina. Nosotros entendemos que la obra pública es un elemento dinamizador de la economía y hemos sostenido la inversión con mucho esfuerzo, del mismo modo que procuramos mantener el poder adquisitivo y la calidad de vida de los catamarqueños. Son cosas que nos han costado mucho, que hemos conseguido con la administración correcta de nuestros recursos y la intervención del Estado para fomentar la actividad privada y optimizar los servicios que el Estado debe prestar. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado, etc. Bueno, intervención del Estado. Esto lo dice el gobernador, lo dijo Gustavo Sadi antes del discurso de Milei ese mismo sábado en la Asamblea Legislativa, en el Congreso, y lo dice el gobernador Jalil 2 días después de ese discurso. Milei en el Congreso dice el Estado no debe intervenir, Sadi y Jalil dice el Estado debe intervenir. Y esa concepción distinta no puede ser ni debe ser incompatible con la posibilidad de generar un diálogo, de generar espacios de consenso. Acuerdos a largo plazo. Esto se eslabona, digamos, estos dos discursos que rescatamos en los últimos días, con las declaraciones, ¿se acuerda que hizo acá el ministro de Vivienda, Fidel Sáenz? Vino acá al streaming de la Lancasti y dijo que
Raúl Jalil es la antítesis de Milei, cosa que sorprendió mucho porque Jalil tiene una conducta más bien amigable con el gobierno nacional, o así se la lee. Claro, considerado dentro de los gobernadores dialoguistas. Exacto. Pero Sáenz dice, bueno, él es un estilo, pero en Catamarca, dijo Sáenz, no se aplica la política de la motosierra, sino más bien todo lo contrario. O sea, es lo mismo que dice Saadi, lo mismo que dice Jalil. Lo dijo en ese momento recién largábamos el estribillo cuando lo dijo Sáenz. Hay una línea ahí, ¿no? Yo digo, decir irónicamente, serán comunistas esta gente, pero es contra motosierra, que es, por ahí puede pasar inadvertida, porque no se inscribe en este estilo incendiario, tan visceral y tan agresivo que tiene Milei. No adopta ese código, sino que se pronuncia con en otro tono, más moderado, más sereno, más pacífico. El sábado, aparte de abrir la sesión del Consejo Deliberante en Catamarca, y aparte de ser el informe 1 de marzo, digamos, del presidente Milei ante el Congreso, fíjese, también se abría el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Y ahí habló el intendente Daniel Pacerini, de Córdoba. Y mira lo que dice Pacerini. Argentina es un país en estado de crisis permanente. La política nacional nos pone por delante un presente y un futuro que perjudica a mucha gente. Perjudica a los jubilados, a las mujeres, a las diversidades, a los artistas, a las pymes, maltrata de manera cruel a las personas en situación de discapacidad, desfinancia a la universidad pública. Lo que queda a la vista es este desentendimiento del gobierno nacional. La ciudad que estamos construyendo incluye a todas las personas. La casta no son los jubilados, ni los docentes, ni las personas con discapacidad, ni los enfermos. Al contrario, esos son los grupos perjudicados. Y nosotros queremos aportar una Argentina mejor, a una Argentina mejor. Córdoba es predecible y solidaria porque ponemos a las personas en el centro de las decisiones. Esto lo podría haber dicho perfectamente Gustavo Sáenz también. Con la diferencia del contexto de provincia. Seguro. Córdoba... Pero digamos, el concepto es el mismo. Sí. El concepto es contra motosierra. Y Córdoba está más alineado a esa línea, a lo de Milei. Sí, pero tenemos esto. Tenemos estos tipos de concepciones que, fíjese Martín, un mes antes, 1 de febrero, habla el gobernador de Córdoba, abre las sesiones de la legislatura cordobesa, de la unicameral, que se hace por primera vez fuera de la capital, en de Anfune. Y Yarlora, Martín Yarlora estamos hablando, dice allí, nunca me imaginé, dice ante los legisladores, Yarlora estuvo fue uno de los 6 gobernadores que estuvo en el discurso de Milei del sábado. Pero dice el 1 de febrero, nunca me imaginé que el gobierno nacional se iba a desentender tanto de Córdoba. El gobierno nacional optó por desentenderse de sus obligaciones en jubilaciones, salud, transporte, obra. Pudimos sostener el superávit sin pasarle a los intendentes obligaciones como hizo la nación con las provincias. Fui el gobernador, eso es una recriminación a sus opositores en Córdoba, que en medio de la crisis sostuvo el boleto educativo y frente al desfinanciamiento universitario extendimos el boleto educativo a los universitarios. Los jóvenes no son un Excel de ajuste, los jóvenes son el futuro, mientras otros reducen el presupuesto universitario, nosotros construimos universidades en el interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y fuerte énfasis en la obra pública que fue condenada por Milei el sábado, que fue condenada como foco de corrupción y dijo, hay que terminar con este mito de que la obra pública dinamiza la economía, porque no es verdad, porque eso se financia con impuestos, que si no se financiara la obra pública irían a financiar otros factores económicos u otros sectores de la economía que también se potenciarían. Bueno, hay acá, más allá de, repito, del tipo de vínculo que se establezca con la nación, con la Casa Rosada, una diferencia conceptual que a mí me parece importante destacar. Porque, por lo general, ¿qué es lo que se destaca?
Bueno, ¿cómo votan los legisladores en el Congreso alineados con los gobernadores? Si los gobernadores son más o menos agresivos con Milei, si tienen mayor o menor distancia retórica, y me parecía conveniente señalar esto en el año electoral. Acá empieza a aparecer muy incipientemente un discurso, o unos gobernadores, o unos dirigentes, que no están alineados con el kirchnerismo, pero que más allá de las posiciones que hayan tomado, repito, en esta primera etapa de Milei, firmaron el Pacto de Mayo, aprobaron la ley base. Más allá de esas posiciones, sostienen una política distinta, una visión política distinta con respecto a cuál es el rol que debe tener el Estado. Y eso empieza a emerger con mucha fuerza. He mencionado estos discursos, hay otros, también habló Sáenz en Salta. En general, los gobernadores sostienen esta política. Yarlora con Puyaro reclama permanentemente, como gobernador de la región centro, inversiones para su región del gobierno nacional en obra pública. Lo mismo que hacen los gobernadores del norte grande. Entonces ahí hay un vector que queda como tapado en una discusión política nacional que se circunscribe al área metropolitana y a la abstención kirchnerismo, antikirchnerismo o libertario y kirchnerista, que es muy funcional para los libertarios y para los kirchneristas. Yo no digo que eso no tenga importancia, ni digo que no haya que seguirlo. Digo, hay otras cosas que están ocurriendo que por ahí conviene ir tomando nota. No porque esto es muy incipiente, no estoy hablando de un sector político que está por aliar, ni que va a hacer una oferta electoral unificada, no estoy diciendo eso. Pero son lecturas parecidas, de diferentes puntos. Exactamente. Empieza a emerger como una resistencia que la llevan adelante los gobernadores. ¿Qué fue Milei? Fue un enorme trauma para el sistema político que devastó un tsunami que arrasó con las categorías y digamos los agrupamientos que había hasta ese momento, que eran kirchneristas, macristas, y apareció este fenómeno y eso estalló. De manera tal que todos los que quedaron desacomodados tienen un punto de que hay un nuevo punto de referencia muy fuerte, un nuevo centro, digamos, de la ecosistema, que es el señor Milei y el programa libertario, y después hay agrupamientos o conductas políticas o acciones políticas que van lentamente buscando espacio y acomodándose en este nuevo sistema, en este nuevo, bien digo, sistema de relaciones, de vínculos, de alianzas, de oposiciones, que está en transformación. Y aparecen figuras que sobrevivieron al tsunami Milei, que venían de antes y sobrevivieron, que emergieron del tsunami Milei, y que va a haber una tenida muy importante este año, que son las elecciones de medio término para renovar el Congreso de la Nación, que son nacionales de nombre, pero en realidad tienen un fortísimo componente distrital, porque no se elige una lista de diputados para todo el país, se elige diputados nacionales de Catamarca, diputados nacionales de La Rioja, diputados nacionales de Santiago del Estero, de Córdoba, de todas las provincias, y se eligen senadores nacionales en 8 provincias, de las 24. Y dado la composición o la descomposición, podríamos decir, del sistema político, lo que va a haber en las provincias es, en la mayoría de ellas, una oferta de los gobiernos, de los oficialismos provinciales, separada de la libertaria. El gobierno nacional no tiene gobernadores. Y de ahí a los gobernadores le irá bien o le irá mal. Pero me refiero, los diputados que van a entrar no son solo de Milei o el kirchnerismo o el PRO. Van a entrar diputados de Milei o del kirchnerismo, del PRO,
y de los gobiernos provinciales que están desmarcándose, sobre todo dentro del peronismo, de lo que era o de lo que es el kirchnerismo. Así que la emergencia de estos discursos, la energía que empiezan a cobrar estos discursos contra motosierra, que dicen, no, acá el Estado tiene que intervenir, acá hay situaciones y sectores de economía que no se pueden desarrollar sin la participación del Estado, es necesario invertir en obra pública, es necesario asistir a los sectores más vulnerables, procurar un modelo que vaya sacando a la gente de la pobreza. Ese discurso de presencia estatal empieza lentamente a visibilizarse en una escena electoral que va a tener más que nunca un componente provincial muy significativo. Yo quiero cerrar este análisis con algo que venimos diciendo ya en el diario y que insinuamos un poco en la columna anterior. En la columna anterior, que hablamos del cripto gay, del cripto gay, del problema de Libra, decía que hay dos elementos que hay que ver en la elección de este año. Uno es cómo va a crecer, si es que crece, la formación de la libertad de avanza en el Congreso, que debería crecer porque arriesga muy poco, pone en juego muy poco la tendencia, y más por la posición que tiene Libertad de Avanza, es a que tenga más diputados y más senadores que los que tiene. Pero el otro elemento importantísimo es qué va a pasar con el kirchnerismo, que es hoy la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores. Y eventualmente qué va a pasar con Macri, qué va a pasar con ese conglomerado de sectores que es radicalismo y de personalidades que es radicalismo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a componer el Congreso de la Nación al margen de lo que ocurra con la Libertad Avanza? Y en este sentido es muy interesante lo que pasa con el kirchnerismo, que lógicamente, como es la fuerza más importante dentro del Congreso, con mayor representación, es la que más arriesga. Y fíjese, en la Cámara de Diputados se renuevan 127 bancas, la mitad de la Cámara, de 257 que hay. De esas bancas, 49 son de Unión por la Patria, del bloque que, con mayor o menor suerte, con mayor o menores deserciones, comanda todavía el kirchnerismo, Cristina Kirchner, que obedece esa línea. Esas 46 bancas son casi la mitad de todas las bancas que tiene el kirchnerismo ahí en la Cámara de Diputados. Tiene 99. El peronismo es primera minoría con 99 diputados, 46 de los cuales se van a renovar. Y de esos 46, 15 son de la provincia de Buenos Aires. Un tercio es de la provincia de Buenos Aires, donde hay, bueno, o sea, hay que ver cómo le va en la provincia de Buenos Aires y después cuánto consigue meter en las provincias. Porque Cristina Kirchner se hizo de la lapicera y del poder del PJ Nacional, ¿para qué? Para gravitar sobre la composición de la oferta electoral, porque está viendo esto, está viendo los diputados que van a entrar por el peronismo o filo peronista, no van a ser ya como era antes, que yo iba y le decía al gobernador, ponémelo a fulano, ponémelo a mengano, y eran kirchneristas. Van a ser de los gobernadores, que pueden ser amigos míos o pueden no ser amigos míos. Pueden compartir mi visión de la política o pueden no compartirla. Entonces ese es un elemento fundamental a analizar cómo queda compuesta la oposición y sobre todo la principal oposición en diputados a partir de diciembre, porque esto se va a elegir en octubre. Y el otro cuerpo que renueva un tercio, 8 de 24 provincias, son 24 senadores, sí, bien digo 24 senadores, es, valga la redundancia, el Senado Nacional. De esos 24 senadores, 14 son del kirchnerismo, que tiene actualmente, es primera minoría con 33. 14, la mitad de su representación. Con un agregado, las 8 provincias que renuevan son Tierra del Fuego, Salta, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires,
y Chaco y Santiago del Estero. De esas 8 provincias hay una sola que tiene un gobernador afín a Cristina Kirchner, que es Santiago del Estero con Gerardo Zamora. Y afín, hasta donde convenga sea afín, porque ya se sabe cómo es esto. Zamora es de Zamora y ha instalado en Santiago del Estero un sistema de sucesión entre él y su esposa, que, bueno, controlan todo. Ellos tienen los 3 senadores, imagínese usted, son de diferentes partidos, pero tienen los 3 senadores. ¿Y el Senado cómo se constituye? Hay 2 senadores por la mayoría, por el que gane, y 1 por el que pierda. Entonces aquí hay que ver, de 8 provincias, solamente una tiene gobernador el oficialismo afín a Cristina, o que se puede considerar. ¿Cómo le va a ir al kirchnerismo en esas provincias? Teniendo en cuenta que hubo provincias que cambiaron de mano en la última elección, que eran peronistas o kirchneristas y que han dejado de serlo. Entre Ríos, por ejemplo, o Chaco, que ahí estaba Coqui Capitanich y ahora está Sdero, que es de radicalismo. Bueno, ¿cómo van a jugar esos gobernadores? ¿Cómo se van a ubicar respecto de la motosierra? ¿Serán pro motosierra o serán comunistas anti-motosierra? Como se están empezando a insinuar todos estos dirigentes. Lo cual no quiere decir que haya que pelearse con la Casa Rosada, ni que haya que hacer estallar todo el sistema institucional. Pero digo, son elementos que empiezan a emerger y de los cuales es interesante tomar nota para ver cómo se compone primero la oferta electoral y después leer los resultados de la elección y cómo queda compuesto el Congreso, con una lectura, yo no digo ni mejor, ni peor, ni que debe desplazar a ninguna otra, pero distinta a la que viene desde la metrópoli, desde Buenos Aires, desde el área metropolitana. Ojo que acá hay actores que están también soñato y quieren oler, y que empieza a conformarse y a afianzarse un discurso que no es kirchnerista, pero que tampoco adhiere totalmente a este credo de la motosierra. Nos vemos el jueves. Nos vemos.